¿Sabes si ese corazón está recibiendo la energía suficiente para que la próxima desfibrilación funcione? Así arrancamos nuestro cuarto episodio. En los últimos capítulos aprendimos a escuchar la curva de CO2 y a leer la presión diastólica para saber si perfundimos de verdad. Hoy vamos un paso más allá. Queremos que el electrocardiograma deje de ser una foto borrosa cada 2 minutos y se convierta en un streaming en tiempo real, que revele latido a latido si la RCP está alimentando al miocardio. Entender el trazo eléctrico sin pausar las compresiones puede ser la clave para desfibrilar con precisión, dar dosis innecesarias de adrenalina y salvar segundos que valen oro. En Compresiones y Confesiones llevamos 3 episodios afinando nuestro panel de instrumentos en la RCP. Primero, vimos al CO2 expirado, como esa curva que te dice que el gasto pulmonar sube o se desploma. También vimos la línea arterial, la referencia definitiva para saber si el flujo sistémico y la presión diastólica alimentan coronarias y cerebro. Y hoy, el electrocardiograma en tiempo real, la voz eléctrica del corazón que confirma si toda esta perfusión está cargando la batería miocárdica. Piensa en esto como un avión. El CO2 expirado es tu indicador de flujo del aire al motor. La presión diastólica es el altímetro que te dice si mantienes altura. El electrocardiograma continuo es el panel de potencia. Revela si el monitor responde al combustible que tú estás enviando. Nuestra misión, en este capítulo, es aprender a leer ese panel sin quitar las manos del mando, sin pausar las compresiones, para saber cuándo el miocardio está listo para desfibrilar y cuándo, por el contrario, necesita más flujo o un cambio de estrategia. Con el contexto claro, entremos de lleno a la ciencia de por qué el trazo eléctrico puede guiarnos milisegundo a milisegundo. Comencemos. ¿Por qué el electrocardiograma es feedback fisiológico? Cuando ves una fibrilación ventricular en pantalla, ese garabato caótico no es solo ruido eléctrico, es el reflejo instantáneo del estado metabólico del miocardio. Detrás de ello existe una lógica biofásica. Durante la fibrilación ventricular el corazón consume ATP sin recibir flujo coronario. Cuanto más tiempo pasa, menor energía intracelular y menor voltaje en el trazo. Al iniciar RCP, si la perfusión coronaria aumenta, el miocardio se recarga y la amplitud-frecuencia de la onda de fibrilación ventricular se eleva en segundos. Existen medidas cuantitativas que lo traducen. Una de ellas se llama AMSA, que integra el voltaje y la frecuencia en un constructo matemático. AMSA mayor a 12 o 15 milivoltios por hertz, que corresponde a voltaje y frecuencia, tras unos ciclos de compresiones, se asocia a mayor éxito de desfibrilación y por ende supervivencia. Existen otras escalas, como el Vitality Score, que es una versión dinámica que, calculada cada segundo durante la RCP, reduce en tiempo real las probabilidades de lograr retorno a la circulación espontánea sin pausar las compresiones. El único problema es que tenemos un artefacto. Las compresiones pueden distorsionar el electrocardiograma y obligan a detener el RCP cada 2 minutos para tomar la foto. Ese retardo puede romper la perfusión y reducir la tasa de éxito. Nuevos algoritmos con inteligencia artificial ya clasifican ritmo continuo durante compresiones con un 90 a 98% de precisión, eliminando la necesidad de pausas prolongadas y avisamos a nosotros cuál es el siguiente paso para el que nos debemos preparar. Ahora, ¿por qué importa estos parámetros o esta información para la RCP guiada por fisiología? Bueno, si lo analizamos, si AMSA y el Vitality Score suben mientras el CO2 expirado y la presión diastólica también mejoran, sabemos que la RCP está energizando el miocardio. La siguiente descarga tiene mayores o más altas probabilidades de convertir o de cardiovertir. Si pese a buenas compresiones mecánicas el voltaje sigue plano, indica falta de perfusión efectiva y toca buscar una causa subyacente, como lo hemos platicado, un paro cardíaco refractario en donde hipovolemia, obstrucción torácica, y obstrucción torácica tal vez se refiere al tema de tener un neumotórax a tensión o incluso cambiar la técnica. En resumen, el electrocardiograma continuo se convierte en un medidor dinámico de carga de batería del corazón. Escuchar su música en tiempo real nos dice cuándo desfibrilar, cuándo seguir dando combustible hemodinámico antes de la próxima descarga. Ahora, hablemos de otra sección, que es el artefacto y el desafío de comprimir sin quedarnos ciegos. Durante décadas, hemos aceptado la pausa de 10 segundos cada 2 minutos para tomar la foto del electrocardiograma y decidir si hay que desfibrilar, checar pulso o dar adrenalina. Pero cada pausa rompe la perfusión coronaria y reduce las probabilidades de retorno a la circulación espontánea. Este dilema clásico nos debe ayudar a razonar que las compresiones generan artefacto de baja frecuencia, de menos de 10 Hz, que enmascara una fibrilación ventricular y el monitor nos muestra un trazo ilegible. El resultado
es que tenemos un protocolo rígido que nos obliga a detener la RCP para ver el ritmo, aunque el corazón sea dinámico o continúe su consumo entre esas pausas. Afortunadamente la ciencia ha avanzado. Nuevos algoritmos de inteligencia artificial filtran el artefacto en tiempo real y clasifican el ritmo, como asistolia, un ritmo organizado sin pulso o incluso fibrilación ventricular, sin interrumpir las compresiones con un 88 a 98% de precisión y en menos de 10 segundos. Se tiene referencia en 12.294 clips analizados durante compresiones. La sensibilidad para indicar choque por fibrilación ventricular fue de 0.90 y la especificidad fue de 0.98, dejando solo un 7% de casos inconclusos que requerirían de una breve pausa para poder hacer el diagnóstico o incluso decidir una maniobra terapéutica. ¿Cuál es la ventaja práctica? Menos pausas, mayor fracción de compresión torácica. De estudios reportan que pasar de una fracción de compresión torácica del 80 al 86% de tiempo efectivo se puede lograr con un análisis continuo. Ahora, el feedback inmediato, donde AMSA sube mientras sigues comprimiendo, te permite a ti confirmar o tener certeza de que el miocardio se está recargando y por ende la próxima desfibrilación será más efectiva. Entonces es importante, el artefacto ya no debe ser una excusa para volverse ciego entre ciclos. Con filtros avanzados y aprendizaje automático podemos transformar el electrocardiograma de un snapshot estático en un streaming hemodinámico que guíe cada segundo de la RCP. Comprimas, observas la onda de fibrilación ventricular ganar voltaje y entonces desfibrilas en el momento óptimo, sin perder ni un mililitro de perfusión. Ahora, hablemos de otra idea, la ecocardiografía eléctrica, que nos permite vigilar segundo a segundo. Piensa en el electrocardiograma continuo como un eco, que te susurra cuánta energía le queda al miocardio. Cuando la fibrilación ventricular está en pantalla, existen 3 indicadores que puedes observar sin pausar las compresiones. Uno de ellos, ya lo mencionamos, que es AMSA, en donde si el valor supera los 16 milivoltios por hertz, después de unos ciclos de RCP, el corazón está listo para esa siguiente descarga. Otro punto es el Vitality Score, que es un algoritmo inteligente en el que nos permite calcular la probabilidad de éxito en esta transformación de ritmo desorganizado, o también yo lo trato de interpretar como la cantidad de entropía que existe en el trazo. La tendencia conjunta dice que no nos debemos quedar únicamente con un número o con un trazo. Debemos empezar a ver estas variables de manera completa o integral, donde al tener AMSA, Vitality Score, CO2 expirado, presión arterial diastólica, curva de pulsioximetría y muchos otros parámetros de los que en esta serie les vamos a seguir platicando, básicamente estamos manteniendo perfundido todo lo sistémico, pero muy específicamente las coronarias. ¿Cómo llevarlo al quirófano? Primero, muy importante, mantener nuestros electrodos con buen contacto. Debemos comenzar a buscar aquellos monitores que nos puedan permitir filtrar este artefacto que se condiciona por la RCP y de esta manera poder ver la fibrilación ventricular en tiempo real. Existen algunas marcas, algunas empresas que han desarrollado conceptos como el CPR See-Through, que te permite ver el trazo de fibrilación ventricular debajo de todo ese artefacto, lo cual se vuelve muy útil, ya que como reanimador experto vas a poder guiar el cambio de esta amplitud y frecuencia de la fibrilación ventricular para tomar una mejor decisión de cuándo debes llevar a cabo una desfibrilación. Recuerda que tenemos básicamente 3 pilares: AMSA, la presión arterial diastólica y probablemente también el CO2 expirado. Con estos 3 diales en mente, conviertes al electrocardiograma de una foto borrosa a un streaming que revela si tus compresiones están recargando la batería o solo están moviendo el tórax. Entonces, triangulemos la fisiología. Ahora no solo nos vamos a quedar con utilizar el CO2 expirado, la línea arterial, junto con la retroalimentación mecánica, sino ahora también utilizaremos el electrocardiograma. Hasta ahora hemos hablado de cada monitor por separado, pero el poder surge cuando lo combinas. Imagina nuevamente un tablero de avión, con 3 indicadores que deben alinearse antes de aterrizar: el CO2 expirado en ascenso, la presión arterial diastólica y en este caso parámetros como AMSA, Vitality Score, o venga, si no tienes ninguno de ellos, tal vez solo un análisis cualitativo que nos permita demostrar que el miocardio se está recargando. Cuando estos 3 pilares
comienzan a incrementar de manera paralela, el corazón está listo. Y si bien no vamos a romper el protocolo, no vamos a dejar de hacer aquello que ya ha demostrado y salvado tantas vidas, de repetir el análisis de la desfibrilación cada 2 minutos, el agregar esta herramienta nos puede permitir, como expertos de reanimación, avanzar un poco más y poder tener ahora sí una RCP guiada por fisiología, donde no me alejaré precisamente de estos pilares, pero sí me acercaré a una decisión basada en ciencia, en donde ahora ya no solo vamos a comprimir fuerte y rápido, sino ahora vamos a usar nuestro criterio y conocimiento precisamente para poder asegurar el éxito y no solo quedarnos con la idea de ya será el momento, será que va a funcionar, y poner toda nuestra esperanza en la siguiente maniobra. Esta serie de medidas o estos 3 diales a los que les debemos de prestar atención funcione, es que también debemos enseñarnos a designar un lector. Algo así como lo que se ha venido hablando sobre el CPR Coach, pues ahora debe ser una persona que deba tener la capacidad de vigilar estos parámetros y ayudarnos a guiarlo. Ya no solo verá la retroalimentación mecánica, ya no solo verá qué elementos de un esfuerzo de reanimación no se están cumpliendo. Ahora también nos ayudará a ver la fisiología a través de estas maniobras muy específicas. También el resto del equipo, para que esto tenga éxito, la coreografía de la desfibrilación o la coreografía de la reanimación debe ser muy importante para que los periodos perichoque, utilizando conceptos como precarga, se puedan ejecutar, de tal forma que esta persona o este lector de estos 3 diales pueda decirnos: creo que el miocito está listo para ser desfibrilado, y al mismo tiempo el equipo de desfibriladores, con esta coreografía hermosa, logren desarrollar conceptos de precarga para que cuando la pausa suceda venga una desfibrilación inmediata con su consecuente o lógica continuación de las compresiones. Ahora, sé que existen limitaciones, pero también debemos hablar de un futuro cercano. Nada es perfecto, todavía. Aunque el análisis continuo de electrocardiograma ya existe, hay barreras que debes conocer. Una de ellas, y todos seguro en este momento la tienen en mente, es la disponibilidad de tecnología. Pero no nos desanimemos. El hecho de que la tecnología no la tengamos hoy no significa que no podamos comenzar a dirigirnos a ella, pero ahora desde el conocimiento y desde el entendimiento. La capacidad de solicitar o gestionar estas herramientas se comenzará a abrir desde ustedes conocer de esta tecnología, pero muy específico su aplicación y de saber que salva vidas. La segunda, muy importante, es desarrollar una curva de aprendizaje, en donde estas propuestas que hemos desarrollado de entrenamientos de alta frecuencia y baja dosis, en donde tal vez cada semana durante 10 minutos yo te propongo que repases cómo se usa el desfibrilador, cómo se encienden estas herramientas, incluso cómo se practica la coreografía de una precarga, para que de esta manera la tasa de éxito cuando tengamos un esfuerzo de reanimación sea mucho más alta. Finalmente, existen 2 variables que pues aquí debemos ser pacientes y muy cuidadosos, y es la validación clínica en su capacidad de predicción de una FB refractaria. Y esta es una labor en la que la investigación nos abrirá el camino y deberemos de estar muy atentos. La buena noticia es que la ciencia avanza rápido. Cada nueva versión de software reduce artefactos, mejora la precisión y acerca la inteligencia artificial al punto de cuidado. Estamos a las puertas de una reanimación verdaderamente personalizada, donde el monitor, más que mostrar números, nos dirá qué hacer a continuación basado en principios fisiológicos. El corazón nos habla en milivoltios. El CO2 nos habla de esa producción, de esa expiración de CO2 durante la ventilación, un surrogado del gasto cardíaco derecho. La línea arterial late en milímetros de mercurio. Cuando alineas esas 3 voces, viertes a la RCP en una sinfonía guiada por fisiología. Si una de estas notas desafina, ajusta la partitura, corrige precarga, cambia el reanimador, optimiza la ventilación, busca esa causa oculta, porque cada segundo cuenta y tu compresión debe tener propósito. Tu reto para la próxima guardia es verificar si tu monitor dispone de filtro de compresión o módulo AMSA. A día de hoy ya hay desfibriladores en los hospitales que lo tienen, solo hace falta identificarlo o activarlo. Practica en simulación para aprender a leer esta triada: CO2 expirado, AMSA, y cuando el caso lo amerite o lo tenga, presión arterial diastólica. Ahora, yo quiero pedirte que me ayudes a compartir este episodio con tu equipo y ensayen la coreografía de desfibrilación sin perder fracción de compresión. ¿Te gustaría profundizar en estos conceptos? En nuestro newsletter encontrarás tablas con valores de AMSA, análisis sobre publicaciones y su validación desde el punto de vista científico, también dentro de los newsletters, enlaces a artículos sobre inteligencia artificial y otros ejemplos de algoritmos que pueden predecir la fibrilación ventricular refractaria.
Esto fue Compresiones y Confesiones, el podcast de Reacel, de reanimación de situaciones especiales en Latinoamérica. Nos escuchamos en el próximo episodio. Seguiremos afinando cada monitor para que el RCP deje de ser un acto a ciegas y se convierta en ciencia aplicada segundo a segundo. Hasta la próxima y que cada milímetro de mercurio cuente.